Ahora estoy sentado en un centro de detención en Texas, rodeado de paredes frías, con un uniforme que nunca imaginé vestir, porque mi propio tío me entregó al ICE después de 19 años de trabajo duro en este país. Lo repito en mi cabeza y me duele como si fuera un cuchillo clavándose una y otra vez. Mi propio tío, el hombre que me vio crecer, que me abrazó cuando crucé por primera vez la frontera, fue el mismo que me denunció por pura envidia. Nunca pensé que la traición vendría de alguien tan cercano. Nunca pensé que la sangre pudiera volverse veneno. Recuerdo claramente la primera vez que pisé suelo estadounidense. Era el año 2006. Tenía apenas 23 años, una mochila pequeña en la espalda y los bolsillos vacíos, pero un corazón lleno de sueños. Mi padre había muerto de un infarto a los 49 años. Mi madre vendía comida en el mercado de nuestro pueblo, en Michoacán, y yo me sentía con la obligación de ayudarla, de levantar a mis hermanos menores. Atravesé el desierto con miedo, con sed, con la sensación de que cada paso podía ser el último, pero lo logré. Alguien me esperaba en Los Ángeles, mi tío. Él me abrió la puerta de su pequeño apartamento en Inglewood y me dijo que este país era como un monstruo que podía devorarte o dejarte crecer. Si trabajas duro, crecerás. Si te dejas llevar, te traga. Me advirtió mientras me servía un plato de arroz y frijoles. Al principio, dormía en el suelo de su sala, compartiendo espacio con otros dos primos, que también habían llegado antes que yo. No me importaba. Yo solo quería trabajar. Y trabajé. Conseguí empleo en una construcción, ganando apenas $8 la hora. Eran jornadas de más de 12 horas bajo el sol, cargando cemento, subiendo ladrillos, aguantando insultos en inglés que apenas entendía. Mis manos se llenaron de callos, mis uñas se rompían, mi espalda crujía cada noche, pero cada quincena mandaba 200, 300, a veces $400 a México. Con eso mis hermanos pudieron seguir en la escuela, y mi madre ya no tenía que levantarse a las 4 de la mañana para hacer tortillas y venderlas en la plaza. Mi tío me veía llegar cansado, con la ropa cubierta de polvo, y me decía que admiraba mi disciplina. A veces hasta me prestaba dinero cuando la renta subía, y yo no alcanzaba a cubrir mi parte. Yo confiaba en él como en un padre. Nunca imaginé que la misma persona que me aconsejaba ahorrar y pensar en papeles, algún día se convertiría en mi verdugo. Los años pasaron. Aprendí inglés básico, lo suficiente para defenderme en el trabajo y entender órdenes. Cambié de compañías, ganando un poco más cada vez. Llegué a ganar $18 la hora y me sentí orgulloso. Compré un carro usado, un Honda Civic 2003, color gris. Con ese carro no solo iba a trabajar, también llevaba a otros compañeros que no tenían transporte. Me convertí en alguien confiable, en el hombre que nunca decía que no cuando había que trabajar horas extras. Y mientras tanto, seguía mandando dinero. 19 años enviando remesas. 19 años de sacrificio. 19 años creyendo que estaba construyendo algo para mi familia y también para mí. Pero ahora, sentado en este centro de detención, me pregunto si todo valió la pena, porque lo que duele no es solo estar aquí, esperando una audiencia que puede decidir mi futuro. Lo que duele es saber que fue mi propio tío quien me entregó. Él llamó, él dio mi nombre, él dijo dónde vivía, y todo porque yo logré lo que él nunca pudo: estabilidad, respeto entre los trabajadores, un carro propio, incluso un pequeño ahorro en el banco. Recuerdo la última conversación que tuvimos antes de que todo se derrumbara. Estábamos en una carne asada en su patio. Yo había llevado cerveza y carne para compartir. Entre risas, mis primos hablaban de fútbol, y yo les contaba que estaba pensando en traer a mi madre de visita, con una visa de turista. De repente, mi tío me miró con una seriedad extraña y dijo: «Tú crees que eres mejor que todos porque tienes ahorros y carro, pero este país no es tuyo, nunca lo será». Me reí, creyendo que era una broma. Nunca imaginé que esas palabras eran una advertencia disfrazada. La noche en que Elise llegó a mi apartamento, golpeando la puerta con fuerza, supe inmediatamente que algo estaba mal. Nadie llega así por casualidad.
Alguien tuvo que dar la dirección exacta. Alguien tuvo que confirmar mi nombre. Y cuando vi sus rostros serios, escuchando mi apellido mal pronunciado, supe que ese alguien era de mi propia sangre. Mientras espero aquí, escuchando los sollozos de otros detenidos, pienso en la ironía de la vida. Todo lo que hice fue trabajar, sacrificarme, enviar dinero, renunciar a mis propios sueños por los demás. Y aún así, me traicionaron. Mi tío lo hizo, y ahora me pregunto si alguna vez me vio como un sobrino, o solo como una sombra que le recordaba sus fracasos. Dale like si tú también piensas que la envidia es capaz de destruir familias. Y comenta desde qué país estás viendo esta historia, porque quiero saber si en tu tierra también se viven traiciones como la mía. Lo cierto es que esta es solo la primera parte de mi relato, porque lo que pasó después, cuando comencé a investigar cómo fue que todo se armó contra mí, es todavía más doloroso y sorprendente. La primera noche en detención fue un golpe que nunca olvidaré. Las luces fluorescentes permanecían encendidas todo el tiempo, y el frío del aire acondicionado se sentía como cuchillas atravesando mi piel. Nos dieron una cobija fina, apenas suficiente para cubrir los huesos, y un colchón de plástico que crujía cada vez que me movía. Cerré los ojos, pero mi mente no me dejaba dormir. La imagen de mi tío sonriendo en la carne asada semanas antes aparecía una y otra vez, mezclada con el sonido de los agentes gritando mi nombre. Yo me repetía, no puede ser él, no puede ser. Pero en el fondo, lo sabía. La envidia había abierto la puerta de mi caída. Mientras escuchaba los murmullos de otros detenidos, algunos llorando, otros rezando, recordé cada año que había pasado trabajando en este país. El 2009, cuando logré mandar suficiente dinero para que mi hermano menor terminara la preparatoria. El 2013, cuando mi madre me llamó llorando porque por primera vez pudo reparar el techo de la casa en Michoacán gracias a mis envíos. El 2017, cuando me compré mi segundo carro, un Toyota Corolla usado, y me sentí como si hubiera alcanzado el cielo. Todos esos momentos, todas esas victorias silenciosas, parecían ahora ridículas dentro de estas paredes. ¿De qué sirvió todo si ahora estaba encerrado como un criminal? Al día siguiente, nos hicieron formar fila para el desayuno. Un pan duro, un cartón de leche y un huevo frío. No podía tragar. La rabia me cerraba la garganta. Me acerqué a un hombre salvadoreño que había sido detenido en una redada en su trabajo de jardinería. Le conté, casi susurrando, que creía que un familiar me había delatado. Él me miró con tristeza y dijo, «Hermano, eso pasa más de lo que imaginas. A veces la sangre pesa menos que un billete o que un rencor». Esa frase me atravesó. ¿Cuántas familias se habían roto por lo mismo? ¿Cuántos tíos, primos, hermanos habían entregado a los suyos por envidia o por dinero? Los recuerdos me perseguían. Veía a mi madre esperándome en las llamadas de domingo, su voz cansada, pero siempre llena de esperanza. Veía a mis hermanos, ya adultos, agradeciéndome en cada cumpleaños el sacrificio que hice por ellos, y ahora tenía que pensar en cómo explicarles que estaba detenido, que quizás nunca volvería a pisar suelo americano, que todo podía terminar en una deportación inmediata. Pero lo que más me dolía era la figura de mi tío. Él me había recibido en 2006, él me había dado techo, él me había presentado a los primeros contratistas que me ofrecieron trabajo. ¿Por qué ahora me odiaba tanto? Empecé a reconstruir las piezas en mi cabeza. Recordé la vez que me negué a prestarle $5,000 para un negocio que nunca me supo explicar bien. Fue en 2020. Yo había ahorrado con disciplina, guardando cada dólar en una cuenta. Mi tío me pidió esa cantidad, con la promesa de que me la devolvería en 6 meses. Yo le dije que no, que ese dinero estaba destinado para traer a mi madre de visita. Su rostro cambió. Nunca me lo perdonó. Estoy seguro de que ese fue el inicio de su resentimiento. Semanas antes de mi detención, un compañero de trabajo me contó que había visto a mi tío hablando con un agente en una oficina del vecindario. Yo no le di importancia en ese momento, pensé que era algo casual. Pero ahora todo cobraba sentido. Cada mirada rara,
cada comentario sarcástico, cada silencio en la mesa. Mi tío ya estaba planeando todo. El tercer día en el centro de detención nos permitieron hacer una llamada telefónica. Teníamos 5 minutos. Marqué a mi madre. Al escuchar su voz, no pude contener el llanto. Le dije, «Amá, estoy detenido». Ella se quedó en silencio unos segundos y luego comenzó a rezar en voz alta, como si con esas oraciones pudiera abrir las rejas. Yo no le conté la verdad completa. No le dije que había sido su propio hermano quien me entregó. No tenía fuerzas para romperle el corazón de esa manera. Esa noche, mientras intentaba dormir en el suelo, porque el colchón estaba mojado por una fuga de agua, escuché a un guardia gritar mi apellido. Tenía audiencia preliminar en 2 días. El miedo se apoderó de mí. Sentí que la vida que había construido en 19 años estaba colgando de un hilo. Recordé cada sacrificio, los cumpleaños que pasé solo, las navidades mirando el teléfono, las veces que trabajé con fiebre porque no podía darme el lujo de faltar. Todo eso estaba en juego ahora. Curta, si usted también cree que no es justo que un trabajador que dio todo por este país termine aquí, enjaulado como un criminal. Y comente desde qué país me escucha, porque quiero saber si en tu tierra también se sufren traiciones familiares como esta. En esos días de encierro, entendí que lo peor no era la deportación, sino la traición. Perder un país duele, pero perder la confianza en tu propia sangre te destruye el alma. Y mientras me preparaba para la audiencia, algo inesperado comenzó a salir a la luz. Un detalle en los documentos del ICE me reveló una verdad todavía más amarga. Mi tío no solo me había delatado, también había recibido algo a cambio. 2 días después, me llevaron a una pequeña sala blanca dentro del centro de detención. Había un escritorio, un ventilador viejo que apenas giraba y un agente revisando papeles. Yo estaba esposado de pies y manos, como si fuera un delincuente peligroso. El sonido metálico de las cadenas en el suelo me hizo sentir humillado, reducido a un número. El agente no me miraba a los ojos, solo hojeaba un archivo con mi nombre, y entonces lo vi. En la carpeta había un documento con letras grandes. Reporte confidencial de informante. Mi corazón comenzó a golpear tan fuerte que pensé que iba a delatar mi miedo. Me incliné disimuladamente, intentando leer más. Pude distinguir una firma, borrosa por la fotocopia, pero inconfundible para mí. Era la de mi tío. Esa caligrafía torcida, esas letras largas en la L de López, idénticas a las que veía en las cartas que me daba cuando llegué a este país. Sentí un vacío en el estómago. Era oficial. No eran suposiciones, no eran sospechas. Mi propio tío había entregado mi información al ICE. Pero lo peor no fue eso. En la última hoja se leía claramente: compensación económica otorgada al informante por cooperación. No sé si fueron 500, 1000 o 2000 dólares. No importaba la cifra. Lo que me destruyó fue confirmar que había puesto precio a mi vida, a mis 19 años de sacrificio. No fue solo envidia, fue negocio. Yo era mercancía para él. Una ficha de intercambio que podía vender al mejor postor. Me quedé helado, con la mirada fija en el papel. El agente notó que yo estaba leyendo más de lo permitido y cerró el archivo de golpe. Me empujó hacia atrás y dijo: «Tu audiencia será pronto. Prepárate». Yo apenas podía respirar. Caminé de regreso a la celda arrastrando las cadenas, sintiendo que con cada paso perdía un pedazo de alma. Esa noche no pude contenerme. Les conté a 2 compañeros de celda lo que había descubierto. Uno, un hombre de Guatemala que llevaba meses detenido, me miró con compasión y me dijo: «Hermano, lo tuyo es traición de sangre. Eso es lo más duro, porque cuando te traiciona un extraño, lo olvidas. Pero cuando lo hace alguien de tu familia, se te queda tatuado para siempre». Tenía razón. Sentía esa marca ardiendo en la piel, como si cada latido me recordara la firma de mi tío en esos documentos. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, creía que venían a sacarme para deportarme de inmediato. No podía dejar de pensar en mi madre. ¿Cómo le iba a explicar que su propio hermano me vendió? Imaginaba su rostro arrugado, con lágrimas cayendo.
repitiendo en silencio: «No puede ser, no puede ser». Yo no quería romperle el corazón, pero tampoco podía ocultarle la verdad para siempre. El día de la audiencia preliminar, me asignaron un abogado de oficio. Era joven, nervioso, parecía más cansado que yo. Me explicó que mis opciones eran limitadas, que sin papeles y con una denuncia formal, la deportación era casi segura. Yo le pregunté si podía usar como defensa el hecho de que todo había sido una traición personal, que mi tío me había entregado por dinero. Él suspiró y me dijo: «La ley no mira traiciones, solo mira estatus migratorio». Esas palabras me dolieron más que las cadenas, todo mi sufrimiento reducido a un tecnicismo. No tenía papeles, por lo tanto, no tenía derecho a quedarme. Después de la audiencia, me devolvieron a la celda. Me sentía más derrotado que nunca. Miré el techo húmedo y le pregunté a Dios por qué. ¿Por qué después de 19 años de trabajo honesto me encontraba aquí? ¿Por qué alguien que compartía mi sangre podía destruir mi vida a cambio de unos billetes? Esa noche tuve un recuerdo tan vívido que me hizo llorar. Recordé el 2011, cuando mi tío se enfermó de los riñones y no tenía seguro médico. Yo le di $2,000 de mis ahorros para que pudiera pagar el tratamiento inicial. No lo dudé ni un segundo, porque era mi familia. Y ahora, 10 años después, él había aceptado dinero para destruirme. La vida tenía una crueldad que no entendía. Entre el ruido de los guardias y el murmullo de los demás detenidos, me prometí algo. No iba a quedarme callado. No iba a dejar que mi historia terminara aquí como una cifra más en las estadísticas de deportación. Tenía que contarle al mundo lo que pasó. Tenía que denunciar que incluso dentro de las familias más cercanas puede haber puñales escondidos. Dale like si tú también crees que la traición más dolorosa es la que viene de la sangre. Y escribe en los comentarios si alguna vez fuiste traicionado por alguien de tu propia familia, porque quiero leer tus historias y no sentirme tan solo en esta pesadilla. La audiencia definitiva estaba programada para la semana siguiente, y mientras los días pasaban, algo inesperado sucedió. Una persona que yo no esperaba apareció en mi vida, trayendo información que cambiaría el rumbo de todo. Una voz del pasado que revelaría secretos aún más oscuros sobre mi tío. La mañana del cuarto día en detención me llamaron por mi nombre y número de interno. Pensé que sería otra revisión rutinaria, pero me llevaron a una sala diferente, más pequeña, con una mesa metálica y 2 sillas enfrentadas. Allí estaba sentada una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido y los ojos cansados. Me quedé paralizado. Era Marta, una amiga de mi madre que vivía desde hacía décadas en California y a quien yo no veía desde mis primeros años en este país. No entendía cómo había logrado entrar. Me miró con ternura y me dijo: «Tu mamá me llamó. Está destrozada. Vine a verte porque hay algo que necesitas saber». Yo sentí que la respiración se me cortaba. Me incliné hacia adelante, esperando que sus palabras fueran algún tipo de consuelo. Pero lo que salió de su boca fue como un golpe directo al corazón. «Tu tío ya lo había hecho antes. No eres el primero al que entrega». Me quedé mudo, con los labios temblando. Ella continuó: «Hace unos años, otro primo tuyo, hijo de una hermana lejana, también fue detenido en circunstancias sospechosas. Nadie lo creyó en su momento, porque él tenía problemas con la bebida. Pero siempre juró que fue tu tío quien lo delató. Y ahora que te pasó a ti, ya no hay duda». El aire se volvió pesado, como si la sala se cerrara sobre mí. Mi propio tío había convertido la traición en costumbre. No era un error, no era un arranque de envidia, era un patrón, una forma de sacar provecho. Marta bajó la voz y me contó que incluso había rumores de que mi tío tenía contacto con oficiales de inmigración desde hacía años, que a veces les daba nombres y direcciones de indocumentados a cambio de compensaciones pequeñas, favores o simplemente para deshacerse de quienes consideraba competencia. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Sentí rabia, pero también una especie de claridad brutal. Todo lo que había vivido tenía sentido ahora. Los comentarios envenenados de mi tío, su desconfianza hacia mis logros,
la forma en que me observaba cuando hablaba de mis ahorros o de mis planes. Él nunca me vio como un sobrino, me vio como un obstáculo, como un espejo que reflejaba lo que él no había podido ser. Marta me tomó las manos, a pesar de las esposas, y me dijo, «No dejes que esto te destruya. Tu mamá te necesita fuerte, y tienes que pensar en cómo contar tu historia, porque hay muchos como tú, y el silencio solo protege a los traidores». Salí de esa reunión con el corazón en pedazos, pero también con una chispa encendida. Ya no se trataba solo de mi libertad, sino de exponer la verdad. Mi tío no era un hombre que había tenido un momento de debilidad. Era alguien que había convertido la traición en moneda de cambio, que había lucrado con el dolor de su propia sangre. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño en la celda húmeda, pensé en mi infancia en Michoacán. Recordé cómo mi tío solía llevarme al río a pescar, cómo me contaba historias de cuando él intentó cruzar por primera vez y fracasó. Yo lo admiraba, lo veía como un ejemplo de coraje, y ahora, tantos años después, la verdad me golpeaba. Él nunca superó sus fracasos, nunca aceptó que otros pudieran lograr lo que él no pudo, y cuando vio que yo sí lo había hecho, decidió hundirme. Los días previos a la audiencia se volvieron insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Marta diciéndome, «No eres el primero al que entrega». Esa frase se me quedó grabada como una condena. Pensaba en mi primo, en todos los que quizá también fueron víctimas. Cuántas vidas destruidas por las manos de un hombre resentido. Un guardia me entregó un sobre con una nota breve. Era de Marta. Decía que había hablado con un periodista local que estaba interesado en mi caso, que quizá podía darme una voz. Eso me llenó de esperanza y miedo al mismo tiempo. Hablar significaba exponerme, significaba arriesgarme a que el ICE acelerara mi deportación. Pero también era la única manera de que mi historia no muriera en silencio. Dale like si tú también piensas que hay silencios que matan más que la verdad. Y comenta si alguna vez viste cómo la envidia destruye familias, porque quiero saber que no soy el único que carga con esta cruz. El día de la audiencia definitiva llegó. Entré a la sala con las cadenas pesadas, sintiendo que cada eslabón era un recuerdo de mis sacrificios. El juez apenas levantó la vista. Mi abogado de oficio habló rápido, con frases cortas, diciendo que yo era un trabajador ejemplar, que no tenía antecedentes penales, que había contribuido a la economía durante casi 2 décadas. Pero del otro lado, los papeles con la denuncia de mi tío eran como un martillo que lo aplastaba todo. Cuando el juez anunció que tomaría una decisión en los próximos días, mi mundo se quedó en pausa. Esa espera era un tormento, porque cualquier minuto podía ser el último en este país. Y mientras regresaba a mi celda, un guardia me entregó algo inesperado, un mensaje escrito a mano. No tenía remitente, solo decía, «Tu tío no actuó solo, hay más detrás». El papel estaba doblado en 4, manchado de sudor, como si alguien lo hubiera pasado a escondidas. «Tu tío no actuó solo, hay más detrás». Leí esas palabras una y otra vez, hasta que las letras comenzaron a bailar frente a mis ojos. Al principio pensé que era una broma cruel de algún detenido, pero la caligrafía era clara, firme, como de alguien que quería asegurarse de que el mensaje llegara sin malentendidos. No había firma, no había pista, solo ese aviso que abría una puerta aún más oscura que la traición que ya conocía. Me quedé con el papel escondido entre el pantalón y la piel, temblando de ansiedad. Durante la noche apenas pude cerrar los ojos. ¿Qué significaba? ¿Quién más estaba involucrado? ¿Acaso mi tío no había sido el único que entregó mi nombre? Empecé a repasar cada recuerdo, cada conversación, cada gesto sospechoso. De pronto pensé en mi primo Javier, el hijo mayor de mi tío. Él siempre me miraba con una mezcla de rencor y desprecio, sobre todo después de que compré mi segundo carro. Recordé que una vez, borracho en una fiesta, me dijo, «Tarde o temprano este país te va a escupir, igual que nos escupió a todos». ¿Habría estado él también metido en esto? Los días siguientes se volvieron insoportables. Caminaba de un lado a otro dentro de la celda como un animal enjaulado, mordiéndome las uñas hasta sangrar. Cada vez que un guardia pasaba,
Me preguntaba si sabía algo más. Nadie hablaba, nadie me daba señales, pero algo dentro de mí decía que el mensaje era real, que había más manos en esta traición. Al cuarto día después del aviso, Marta regresó a visitarme. Estaba más seria que antes, con un sobre en la mano. Me dijo que había estado investigando. Un vecino de mi tío le confesó que en los últimos meses lo había visto reunirse varias veces con un hombre de traje, que parecía ser abogado o funcionario. Nunca supieron exactamente quién era, pero los rumores decían que no se trataba solo de Aise, sino de alguien que ayudaba a organizar redadas específicas. Marta me miró a los ojos y me dijo: «Tu tío no tiene la inteligencia ni el poder para hacer esto solo. Hay alguien detrás, usándolo». Me sentí mareado, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Entonces comprendí que no era solo la envidia de un hombre frustrado, era algo más grande, un juego de intereses donde mi tío había aceptado ser pieza. Yo era solo un número en esa maquinaria, un peón sacrificado, y lo que me dolía era que él lo había permitido, que había elegido el dinero y el resentimiento por encima de la sangre. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé todas las veces que mi tío me había pedido favores económicos. En 2018, quiso que yo le prestara dinero para que su hijo montara un taller mecánico. Le dije que no podía, porque estaba pagando la operación de mi madre. Desde ese día, su relación conmigo cambió. Ahora entendía. Mi negativa había sido la chispa, y ese hombre de traje había sido el fósforo. El ambiente en el centro de detención era cada vez más pesado. Los rumores corrían como fuego entre los internos. Algunos decían que varios de los que estaban ahí habían llegado por denuncias de familiares o conocidos. Otros aseguraban que existía una red de informantes que trabajaban con el ICE a cambio de dinero o papeles. Yo empecé a creerlo. El mensaje misterioso y las palabras de Marta encajaban demasiado bien con esos murmullos. En medio de esa tormenta, recibí otra llamada breve con mi madre. Su voz estaba rota. Me dijo que había hablado con mi tío, que él negaba todo, que juraba no tener nada que ver. Pero lo que me destrozó fue escuchar que había discutido con ella, gritándole que yo era un ingrato, que me creía más que la familia. Mi madre trataba de calmarlo, pero en el fondo ella ya intuía la verdad. «Hijo, no confíes en él», me dijo con un hilo de voz. Ese consejo, viniendo de su boca, me arrancó lágrimas que no pude contener frente a los demás detenidos. «Curta, si alguna vez sentiste cómo la envidia puede arruinar la confianza más sagrada. Y comenta desde qué país me escuchas, porque quiero saber si en tu tierra también existe esta enfermedad que destruye familias por dentro». El día de la decisión final se acercaba. Mi abogado me dijo que las posibilidades de quedarme eran mínimas, pero que había encontrado una pequeña grieta: mi récord de trabajo constante, mis años de contribución y el hecho de no tener antecedentes. Quizá, con suerte, el juez lo consideraría. Yo lo escuchaba, pero en mi mente solo pensaba en el mensaje. Si había más detrás, ¿qué pasaría si yo hablaba? ¿Qué pasaría si denunciaba esa red? Si sacaba todo a la luz. Esa noche tomé una decisión. Ya no podía quedarme callado. No importaba si me deportaban. No importaba si el sistema me aplastaba. Tenía que revelar la verdad. Tenía que exponer no solo a mi tío, sino a todos los que usaban nuestra vulnerabilidad como moneda de cambio. Y con esa decisión vino una calma extraña, como si por fin tuviera un propósito en medio de la tormenta. Lo que no sabía era que la calma sería breve, porque 2 días después, justo antes de mi audiencia, un guardia me entregó un sobre cerrado con remitente desconocido. Dentro había una sola hoja, escrita con tinta negra: «Si hablas, tu familia en México sufrirá las consecuencias». El papel temblaba entre mis manos. «Si hablas, tu familia en México sufrirá las consecuencias». Lo leí tantas veces que las letras parecían grabarse en mis ojos, como fuego que no se apaga. Me quedé paralizado, con la garganta seca, sintiendo que el aire en esa celda se volvía más denso, más pesado. Ya no era solo mi libertad lo que estaba en juego. Ahora era la seguridad de mi madre, de mis hermanos, de los sobrinos que habían crecido creyendo en mí como ejemplo.
Sentí un vacío helado en el estómago. Me eché contra la pared fría y cerré los ojos. Lo único que escuchaba era el zumbido del ventilador y los pasos lejanos de los guardias. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo me doblegó. Hasta ese momento había cargado con la rabia, con la humillación, con la traición de mi tío. Pero el miedo a que tocaran a mi madre era un cuchillo mucho más filoso. Ella era la razón por la que crucé la frontera en 2006, la razón por la que trabajé bajo el sol hasta sangrar de la nariz, la razón por la que nunca dejé de enviar dinero. Si alguien se atrevía a ponerle una mano encima, yo no me lo perdonaría jamás. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el catre, con la nota escondida bajo el colchón, imaginando todas las posibilidades. ¿Quién podía amenazarme de esa forma? ¿Era mi tío? ¿O alguien más poderoso? ¿Alguien que realmente tenía los medios para hacer daño en México? Recordé las palabras de Marta. Tu tío no actuó solo. El mensaje lo confirmaba. Había una red, un círculo más grande que yo. Y yo estaba atrapado en medio. Al día siguiente pedí hablar con mi abogado. Cuando se presentó, le mostré la nota. Me miró con seriedad, frunciendo el ceño. Esto es grave, pero también peligroso. Si lo entregamos al juez, puede que lo ignoren o incluso aceleren tu deportación para silenciar todo. Y si lo callamos, tu familia queda expuesta. Me sentí atrapado en una trampa sin salida. Callar o hablar, perder a mi familia o perder mi libertad. Recordé entonces una frase que mi padre me decía de niño cuando salíamos a trabajar al campo. El silencio es semilla de sombra. Si callas, los otros siempre crecerán sobre ti. Esas palabras volvieron a mí como un eco desde la tierra. Mi padre murió sin poder ver mis sacrificios, pero su voz me pedía que no cediera al miedo. Pasaron las horas y decidí llamar a mi madre. Solo tenía 5 minutos. Su voz llegó como un bálsamo a través del teléfono sucio del centro. Le pregunté cómo estaba. ¿Cómo estaban mis hermanos? Me dijo que bien, que estaban preocupados pero unidos. Dudé unos segundos y luego le dije, Amá, quiero que tengas cuidado. Quiero que no confíes en nadie, ni en los vecinos, ni en los parientes. Hay cosas que no puedo contarte ahora, pero prométeme que se cuidarán. Ella entendió más de lo que yo decía. Su silencio pesado, seguido de un «Sí, hijo, te lo prometo», me arrancó las lágrimas que había contenido durante días. Cuando regresé a la celda, vi a mis compañeros observándome. Uno de ellos, un hondureño de mirada triste, me dijo, «Hermano, si tocan a tu madre, el infierno se queda corto. Pero recuerda que no estás solo. Aquí todos somos testigos de cómo nos tratan, de cómo nos usan. Si hablas, no hablas solo hablas por todos». Sus palabras me dieron fuerza. Esa misma noche, mientras los demás dormían, saqué el papel y lo leí en voz baja, como un ritual. Y en ese momento tomé la decisión. No iba a callar. Si me deportaban, me deportaban. Si me amenazaban, me amenazaban. Pero mi historia no iba a morir conmigo en silencio. Yo había sacrificado demasiado para terminar siendo un fantasma borrado por la envidia de un hombre y la corrupción de un sistema. Al día siguiente pedí otra reunión con Marta. Cuando se sentó frente a mí, le entregué la nota. Ella la leyó con el ceño fruncido y luego me dijo, «Esto confirma lo que temía. Hay una red de informantes, gente de dentro y de fuera, que se lucra vendiendo a los suyos. Voy a mostrarle esto al periodista que conozco. Quizás no te libre de la deportación, pero tu historia puede abrir los ojos a muchos». La esperanza se encendió en mí. Era pequeña, frágil, como una vela en medio de un huracán, pero era todo lo que tenía. Esa noche, dormí con una paz extraña, sabiendo que la tormenta apenas comenzaba. Dale like si crees que el silencio es cómplice de la injusticia. Y comenta desde dónde me escuchas, porque quiero sentir que esta voz llega más lejos que estas rejas. Los días pasaron rápido. El juicio final se acercaba. El juez tendría que decidir si me quedaba o me iba. Pero lo que nadie sabía era que fuera de esas paredes, Marta y el periodista ya habían empezado a mover las piezas. Y justo un día antes de mi audiencia, un guardia se acercó con una mirada rara y me dijo en voz baja,
Tienes amigos afuera. Prepárate, porque lo que viene va a sacudir todo. Esa frase del guardia, dicha casi en susurro, me quedó dando vueltas en la cabeza durante toda la noche. ¿Tienes amigos afuera? Prepárate, porque lo que viene va a sacudir todo. No pude dormir. Caminaba de un lado a otro en la celda, con las manos enredadas en el cabello, pensando en qué podía significar. ¿De verdad alguien estaba moviendo piezas por mí? ¿Podría ser Marta, el periodista? ¿O era solo otra trampa para ilusionarme antes de la caída final? A la mañana siguiente, mientras desayunábamos ese pan duro y la leche tibia que parecía agua, un compañero me mostró discretamente un periódico doblado que alguien había dejado en la mesa del comedor. En la portada, en letras rojas, se leía: Red de informantes indocumentados colabora con ICE a cambio de dinero. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Abrí el periódico con manos temblorosas y ahí estaba. Un artículo que hablaba de traiciones, de familiares que vendían a los suyos por unas cuantas monedas. Y en medio del texto, como una puñalada directa al alma, leí su nombre, mi tío. Lo mencionaban con iniciales, pero era él, L, residente en Inglewood, señalado por varios testimonios como informante. Marta había cumplido su palabra. El periodista lo había expuesto. El impacto fue inmediato. Dentro del centro, los rumores se esparcieron como fuego. Algunos detenidos se acercaban a mí para decirme que habían leído mi caso en el periódico, que ahora entendían por qué yo estaba ahí. Otros me abrazaban en silencio, como si compartieran mi dolor. Por primera vez en semanas, no me sentí invisible. Mi historia empezaba a ser escuchada, pero la alegría duró poco. Ese mismo día, 2 guardias entraron en la celda y me sacaron aparte. Me llevaron a una oficina sin ventanas, donde un oficial de inmigración me lanzó el periódico sobre la mesa. Su mirada era dura, cargada de enojo. ¿Tú hablaste con la prensa?, me preguntó en inglés. Yo me quedé en silencio. No podía delatar a Marta ni al periodista. Solo bajé la mirada y apreté los labios. El oficial golpeó la mesa con fuerza y gritó: «¡Esto te va a costar caro!». Me regresaron a la celda, pero algo había cambiado. Sentía que estaba en la mira, que cualquier movimiento podía usarse en mi contra. Sin embargo, al mismo tiempo, esa exposición me daba un escudo. Si ya estaba en los periódicos, no podían borrarme tan fácil. Mi nombre estaba saliendo a la luz y con él la verdad de lo que había pasado. Esa noche soñé con mi madre. La veía parada en la puerta de nuestra casa en Michoacán, con un rosario en la mano, rezando por mí. Cuando desperté, estaba llorando. Pensé en llamarla, pero temía que también ella hubiera visto la noticia y no quisiera escuchar la confirmación de su peor sospecha, que su propio hermano había destruido mi vida. 2 días después, llegó la audiencia final. Entré a la sala con cadenas en los tobillos y las muñecas, pero con la frente en alto. Había decidido que no iba a callar más. El juez repasaba los documentos. Mi abogado intentaba resaltar mis años de trabajo y la falta de antecedentes. Yo apenas escuchaba. Solo esperaba el momento de hablar. Cuando me dieron la palabra, respiré hondo y conté mi historia. Dije que llevaba 19 años en este país, que había trabajado hasta desangrarme las manos, que había mandado miles de dólares para sostener a mi familia en México. Y dije también que estaba ahí porque mi propio tío me había vendido, porque había una red de informantes que lucraban con el dolor de los nuestros. El juez intentó interrumpirme, pero no paré. Hablé con la voz quebrada, pero firme, mirando a todos en la sala. Algunos bajaban la mirada, otros me observaban con incomodidad. Al terminar, el silencio pesaba como plomo. El juez se ajustó los lentes y dijo que tomaría la decisión en los próximos días, pero yo ya sabía que el impacto estaba hecho. Mi voz había salido del encierro. Al regresar a la celda, un guardia me susurró: «Tu historia ya está afuera. La gente habla de ti». Y esa misma noche, otro periódico circuló entre los internos, con una nueva nota: «Sobrino denuncia a informante del ICE en plena audiencia». Mi nombre no aparecía completo, pero era claro que hablaban de mí. Curta si crees que la verdad siempre debe decirse, aunque duela.
Y comenta si alguna vez tuviste que enfrentar el precio de hablar, porque quiero leer historias que me recuerden que no estoy solo en este camino. La presión crecía. Mi tío estaba acorralado afuera. Mi nombre corría por las noticias, y dentro del centro yo era observado con una mezcla de respeto y recelo. Sabía que lo que venía no sería fácil, porque cuando expones la oscuridad siempre busca apagarte. Y justo cuando pensaba que todo se trataba solo de papeles y audiencias, llegó una visita inesperada. Un hombre de traje oscuro, con acento mexicano, que pidió verme en privado. Cuando entró en la sala, me miró fijamente y dijo: «Tienes razón, no fue solo tu tío. Y si quieres sobrevivir, necesitas escucharme». Cuando lo vi entrar con ese traje oscuro y el maletín de cuero gastado, sentí que el aire en la sala se congelaba. No era un abogado del centro ni un guardia disfrazado. Su mirada era distinta, dura, pero no hostil. Se sentó frente a mí, cruzó las manos y dijo sin rodeos: «Tienes razón, no fue solo tu tío. Y si quieres sobrevivir, necesitas escucharme». Me quedé helado, con las esposas apretando mis muñecas. Mi instinto me pedía gritar, preguntar quién diablos era, pero mi voz salió apenas como un susurro. «¿Quién es usted?». El hombre se inclinó hacia adelante y respondió: «No importa mi nombre. Lo que importa es que sé lo que está pasando, y sé por qué tú estás aquí». El silencio pesó unos segundos, hasta que él abrió su maletín y sacó un sobre grueso. Lo puso sobre la mesa y lo empujó hacia mí. «Estos son documentos que prueban que existe una red de informantes dentro de la comunidad latina. Tu tío es solo una pieza pequeña. Él entrega nombres, direcciones, otros los procesan. Y hay gente que cobra mucho más arriba. No eres el primero, ni serás el último». Mis manos temblaban al rozar el sobre. Dentro había copias de formularios, listados de nombres, fechas. Reconocí direcciones de personas que conocía, compatriotas que habían desaparecido de un día para otro. El estómago se me revolvió. «¿Por qué me lo muestra a mí?», le pregunté. Él me miró fijo y dijo: «Porque tu historia ya está afuera, porque tu voz ha hecho ruido, y porque si callas ahora, te destruirán. Pero si hablas, si denuncias, puedes abrir una grieta en este sistema podrido». La cabeza me daba vueltas. Todo lo que había sospechado se confirmaba, pero en una escala que no imaginaba. Mi tío no había actuado solo por envidia o dinero rápido. Era parte de algo mucho más grande, un engranaje que usaba la ambición de algunos para sostener la maquinaria de deportaciones. Y yo era apenas un número en esa lista interminable. «Pero si hablo», balbuceé, «mi familia en México está en peligro. Ya me mandaron una amenaza». El hombre asintió despacio, como si ya lo supiera. «Sí, lo sé. Por eso estoy aquí. No solo para que hables, sino para que decidas de qué lado quieres estar. Si denuncias, habrá ojos sobre ti, y eso te dará cierta protección. Si callas, te borrarán en silencio, y tu familia quedará sola». Lo miré a los ojos buscando algún rastro de mentira, pero encontré una firmeza incómoda, casi brutal. Sabía que no me estaba ofreciendo un camino fácil, sino el menos doloroso. Me incliné hacia atrás, con el corazón latiendo como tambor. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba en una simple lucha personal contra un tío resentido, sino contra un monstruo mucho mayor. Esa noche en la celda no pude dormir. Mis compañeros me preguntaron qué había pasado, pero apenas les dije. Confirmé que mi tío no fue el único. Uno de ellos, un salvadoreño de voz ronca, me respondió: «Hermano, cuando la traición empieza en casa, es porque la podredumbre viene de más arriba». Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco interminable. Al día siguiente recibí otra llamada con mi madre. Esta vez no pude contener más la verdad. Le confesé entre lágrimas que su hermano me había vendido, que todo estaba en los periódicos. Ella guardó silencio largo, tan largo, que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente dijo: «Yo lo sabía en mi corazón, hijo, pero escucharlo duele más que cualquier cosa». Su voz quebrada me atravesó como un cuchillo. «Prométeme que no te dejarás romper. Tú eres más fuerte que él, más fuerte que todo esto».
Colgué el teléfono con el rostro empapado en lágrimas. No había vuelta atrás. Tenía que hablar. No solo por mí, sino por mi madre, por mis hermanos, por todos los que habían caído en silencio sin que nadie contara sus historias. Esa misma tarde, el periodista logró filtrar un nuevo artículo. Esta vez, no eran solo rumores. Había documentos que vinculaban a varios informantes con pagos directos de AIC. Entre los nombres, otra vez aparecía el de mi tío. La noticia explotó en redes sociales, con cientos de comentarios de gente indignada. Algunos me defendían, otros decían que era mentira, que los indocumentados siempre buscan excusas, pero mi voz ya no podía ser callada. Curta si crees que la verdad siempre debe enfrentarse, aunque tenga un precio. Y comenta desde dónde me ves, porque quiero sentir que mi historia no se pierde en estas paredes, sino que viaja lejos, más allá de la traición. La noche antes de mi audiencia final, mientras intentaba cerrar los ojos en medio del ruido de cadenas y pasos de guardias, sentí una mezcla extraña de miedo y esperanza. Sabía que la tormenta aún no había terminado, y justo cuando creía que nada más podía sorprenderme, un guardia abrió la celda y dijo mi nombre. Tienes una nueva cita con tu abogado. Pero al llegar a la sala, no estaba mi abogado. Estaba el mismo hombre del traje oscuro, con otro sobre en la mesa. Me miró serio y dijo, «Esto cambia todo. Aquí dentro hay alguien más trabajando contra ti. No confíes en nadie». Cuando escuché esas palabras, «Aquí dentro hay alguien más trabajando contra ti. No confíes en nadie», sentí un escalofrío que me recorrió la espalda como un golpe de electricidad. ¿Cómo era posible? ¿Acaso no bastaba con que mi propio tío me hubiera vendido? Ahora, también había una serpiente en el mismo lugar donde yo estaba detenido. Alguien que filtraba información, alguien que quizá pasaba cada movimiento mío directamente a los que querían callarme. El hombre del traje oscuro me deslizó el sobre con calma. Yo lo abrí con manos temblorosas y dentro encontré copias de reportes internos del centro, horarios de llamadas, nombres de detenidos, incluso notas sobre conversaciones, entre ellas un párrafo que me heló la sangre. Interno JL ha estado en contacto con prensa exterior a través de intermediarios. Evaluar medidas disciplinarias, riesgo de incitar a otros detenidos. Sentí como si el suelo desapareciera. No solo sabían de mi contacto con el periodista, sino que me habían catalogado como una amenaza dentro de esas paredes. Me incliné hacia el hombre y pregunté con un hilo de voz, «¿Quién? ¿Quién es el que pasa esta información?» Él me miró fijo, en silencio, como si midiera cada palabra antes de soltarla. Finalmente dijo, «Es alguien que se sienta a tu mesa todos los días. No lo subestimes. Está ahí para observar, para llevar cada detalle a quienes lo usan. No confíes en ninguna sonrisa, ni en ningún oído atento. Aquí adentro también se compran y se venden». Salí de esa sala con el estómago revuelto. Volver a la celda fue como regresar a un campo minado. Miraba a mis compañeros de reojo, tratando de descubrir cuál de ellos podía ser. El hondureño que siempre me escuchaba con atención, el salvadoreño que me animaba a hablar, incluso el mexicano que compartía mi mismo acento, cualquiera podía ser. Esa paranoia me comía vivo. Ya no podía dormir. Ya no podía hablar sin pensar en que cada palabra podía usarse en mi contra. Esa noche tuve un sueño extraño. Me vi de niño, en Michoacán, sentado frente a mi tío en la mesa de la cocina. Él me miraba con esa sonrisa torcida que tanto recordaba y me decía, «La confianza es para los tontos». Me desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo a mil. Quizá mi inconsciente me estaba advirtiendo de lo que ya era obvio. Estaba rodeado de traiciones, de trampas, y la única manera de sobrevivir era mantenerme en pie hasta el final. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. En el comedor notaba miradas extrañas. Una vez, cuando me sirvieron la comida, alguien murmuró, «Ese es el que salió en los periódicos». Algunos me miraban con respeto, otros con odio. Entendí que mi nombre, mi historia, ya no era solo mía, era un arma, un símbolo, y eso me hacía un blanco dentro del mismo encierro. Marta logró visitarme otra vez,
y apenas verla, le conté lo del sobre. Ella me escuchó con el rostro endurecido, como si ya hubiera esperado algo así. «Esto es más grande de lo que imaginas», me dijo. «No solo están comprando informantes afuera, también los tienen adentro, vigilando, apagando voces antes de que se enciendan. Pero escúchame bien, no dejes que te callen ahora. Tu audiencia final está cerca, y lo que digas puede sacudir no solo tu caso, sino el de muchos más». Me quedé pensando en esas palabras. ¿Y si mi voz, aunque pequeña, podía abrir una puerta para otros? ¿Y si mi historia, marcada por la traición de mi propio tío, podía servir para exponer un sistema corrupto que se alimentaba de la desesperación de los nuestros? La idea me dio fuerza, aunque también miedo. La noche antes de la audiencia, recibí una nueva advertencia. En mi catre, encontré un pedazo de papel escrito a mano. Última oportunidad. Guarda silencio o tu madre será la primera en pagar. Sentí un vacío en el pecho tan grande que casi me faltó el aire. Quise gritar, romper todo, pero me contuve. Sabía que si reaccionaba, ellos ganaban. Guardé el papel en el puño y juré que no iban a quebrarme. Curta si crees que la verdad duele, pero el silencio mata. Y comenta desde dónde me escuchas, porque necesito sentir que estas palabras no se ahogan entre estas rejas, sino que llegan a corazones que entienden este dolor. Llegó el día de la audiencia final. Entré en la sala con cadenas, pero con la frente en alto. El juez estaba serio. Mi abogado parecía nervioso. En el público había algunos observadores, y entre ellos reconocí al periodista, tomando nota. Sentí un rayo de esperanza. Cuando me dieron la palabra, respiré hondo. Sabía que lo que dijera en esos minutos podía cambiarlo todo. Abrí la boca para hablar, y justo en ese instante, el guardia interrumpió con un papel en la mano, entregándoselo al juez. Lo vi leerlo, fruncir el ceño, y luego mirarme con sospecha. En ese papel estaba escrito algo que podía hundirme para siempre. Una acusación interna de que yo estaba incitando disturbios dentro del centro. Supe en ese momento que el traidor dentro había cumplido su tarea. Cuando vi el gesto del juez leyendo ese papel, supe que todo estaba en riesgo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. Ese informe falso, esa acusación de que yo estaba incitando disturbios, era el golpe perfecto para silenciarme. Miré alrededor. El guardia que lo entregó no me devolvió la mirada. El público murmuraba. Mi abogado palidecía. Todo parecía derrumbarse frente a mis ojos. Respiré profundo y cerré los puños. No podía quedarme callado. No ahora. No después de 19 años de sacrificio y de la traición de mi propio tío. Le pedí al juez la palabra. Mi voz temblaba, pero la solté como un río que rompe la represa. Excelencia, ese papel que acaba de recibir es otra mentira. Es parte del mismo sistema que me trajo hasta aquí. Durante semanas he sido vigilado, amenazado, silenciado, y lo único que he hecho es trabajar, mandar dinero a mi familia y tratar de sobrevivir. Hoy me acusan de incitar disturbios, porque les incomoda que mi historia haya salido en los periódicos. Les incomoda que yo diga la verdad, que me encuentro aquí porque mi propio tío me entregó, y porque existe una red de informantes que vende a los nuestros como si fuéramos mercancía barata. El juez me interrumpió, advirtiendo que debía limitarme a mi caso, pero yo seguí. No podía detenerme. Sentía que hablaba por mí y por todos los que habían caído en silencio. Señoría, puede decidir deportarme, puede encerrarme, puede tratar de callarme, pero lo que no podrá borrar es la verdad. Está en los periódicos, está en documentos, está en las lágrimas de mi madre, que perdió a un hijo no por un error suyo, sino por la envidia de un hermano que prefirió vender sangre por unos billetes. La sala quedó en silencio. El periodista escribía sin parar. Mi abogado me hacía señales de que me callara, pero ya no importaba. Yo había dicho lo que necesitaba decir. Por primera vez en meses, sentí que recuperaba un pedazo de dignidad. El juez suspiró, se quitó los lentes y dijo que evaluaría toda la información antes de dar un veredicto. Me regresaron a la celda, pero esta vez no caminaba cabizbajo, caminaba con la frente en alto,
aunque las cadenas pesaran como nunca. Sabía que tal vez me deportarían, que tal vez volvería a México con las manos vacías, pero también sabía que ya no era invisible. Esa noche, mientras me recostaba en el catre, recordé los 19 años que pasé en Estados Unidos, las madrugadas de frío en las construcciones, el dolor de espalda al cargar ladrillos, el orgullo de mandar dinero a mi madre, las llamadas donde ella me decía que gracias a mí la casa ya no se caía a pedazos. Recordé mi primer carro usado, mis primeros ahorros, las risas con compañeros que también dejaban todo en estas tierras. Todo eso había valido la pena, incluso si terminaba en deportación, porque esas huellas no me las podía quitar nadie, ni siquiera mi tío. Días después, la decisión llegó. El juez confirmó mi deportación. Lo escuché con calma, con el pecho apretado, pero la mirada firme. No lloré, no grité. Solo acepté que mi camino en este país había terminado. Cuando me subieron al avión de regreso, con las manos esposadas, miré por la ventanilla y me prometí que no me iban a enterrar en silencio. Al llegar a México, mi madre me esperaba en el aeropuerto con los brazos abiertos. Su abrazo fue tan fuerte que sentí que me devolvía la vida. Ella lloraba y repetía: «Eres mi orgullo, hijo, eres mi orgullo». En ese momento entendí que, aunque me habían quitado un país, no me podían quitar mi dignidad ni mi verdad. Hoy cuento mi historia no para dar lástima, sino para que se sepa lo que sucede detrás de estas paredes, lo que significa ser traicionado por tu propia sangre y vendido por un sistema que se alimenta de nuestra vulnerabilidad. Lo cuento para que ningún trabajador que dio su vida entera a este país vuelva a ser tratado como un criminal por el simple hecho de no tener papeles. Dale like si crees que la envidia es una enfermedad que destruye familias. Y comenta desde qué país me escuchas, porque quiero saber que mi voz cruza fronteras y no muere aquí, sino que vive en cada persona que alguna vez fue traicionada. Hoy miro a mi madre, mis hermanos y mi tierra con otros ojos. Perdí 19 años de mi vida en un país que nunca me reconoció, pero gané la certeza de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra camino. Mi tío podrá seguir mintiendo, podrá seguir vendiendo nombres, pero yo ya no soy su sombra. Soy la prueba viviente de que ni la traición más profunda ni las cadenas más pesadas pueden apagar a quien decide hablar. Y aunque deportado, me siento libre.